Tomen su lugar, sean bienvenidos en esta mañana a la Iglesia Ancla. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por lo que Él nos permite en esta mañana recibir y aprender. Y así en ese espíritu, en ese mismo sentir, vamos hoy a hablar de un tema muy específico que el Señor ha inquietado en nuestros corazones. Y es un tema muy especial porque va acorde a lo que el Señor quiere enseñarnos. Amén. Quiero pedirle que abra su Biblia y en el libro de Hebreos vamos a leer algo muy interesante. Y esto que vamos a empezar a leer es lo que el Señor quiere que nos llevemos en el corazón, cómo es que o por qué el Señor habla a nuestras vidas, y sobre todo con este sentir de enseñarnos qué es lo que vivía la iglesia en el primer siglo y qué es lo que ahora vivimos, porque puede ser incluso algo casi parecido. Y mire, dice ahí, por ejemplo, en Hebreos 3:7, vamos a leer Hebreos 3:7, por favor. Vamos a leer desde el 7 hasta el 9. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Quiero aquí que podamos hacer una pausa y que en este versículo 10, a partir de aquí podamos preguntarnos qué es un corazón. Primero, dice el versículo 7, un corazón que está endurecido, y 2, un corazón que siempre está vagando. Entonces hoy Dios quiere hablarnos. Y yo quiero que en este mensaje usted pueda anotar las citas bíblicas, se las lleve como una anotación para que las estudie en casa y sepa que el Señor habla mucho acerca de estos tiempos, y estos tiempos lo que están produciendo en el corazón del hombre. ¿Qué producen estos tiempos de incertidumbre? ¿Qué producen estos tiempos de prueba en el mundo? Fe, porque puedo decir fe. Algunos se están acercando a Dios, otros se están aceptando incluso a Cristo en su corazón, pero también puedo decir endurecimiento a las cosas de Dios, endurecimiento a su voz, endurecimiento que eso crea por lógica una incredulidad, y un corazón endurecido va a ser una vida enfermiza. Dice Éxodo 7:14, esta es la primera base en la que queremos arrancar, porque el Señor habla mucho incluso acerca del corazón. Y ahí en Éxodo 7:14 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés, escuche, el corazón de Faraón, ¿qué? Está endurecido. Es decir, Faraón dejó que su corazón se endureciera tanto, que Dios tuvo que pasarlo por 10 plagas. ¿Usted se acuerda cuántas plagas pasó? Que las moscas, que las ranas, que infinidad de plagas, con un solo propósito, y era que cambiar el corazón de Faraón. Faraón, al final de cuentas, había sido un hombre que tenía todo, no perdía nada, o sea, no tenía ninguna necesidad de nada, mas sin en cambio lo que él tenía era que se había endurecido su corazón. ¿Familia tenía? Sí. ¿Lo amaban? Sí, porque usted nunca va a encontrar en la Biblia una cita bíblica que hablara que nadie amaba a Faraón. Porque a veces podemos decir un ejemplo de un corazón endurecido: yo soy así, si me van a amar, ámenme, y si no, no me amen. Eso es un ejemplo de un corazón endurecido, donde a lo mejor una persona que está tan endurecida no le pesa ver a sus padres llorar, no le pesa ver a su esposa llorar, porque está tan endurecido que dice: ya, déjate de dramitas. Pero realmente un corazón tan endurecido puede ver que el mundo está ardiendo a su alrededor y decir: no pasa nada. Dice que Faraón tenía un corazón endurecido, pero se lo dijo a ¿quién? A Moisés. Y dice: y no quería dejar ir al pueblo. ¿Sabe?
Número uno, la primer señal de que nuestro corazón se ha endurecido es no querer dejar o soltar aquellas cosas que Dios nos está pidiendo que le entreguemos. Por ejemplo, ¿qué Dios hoy te puede estar pidiendo a ti que le entregues? Tal vez puede Él estarte diciendo, quiero que me entregues tu vida, tu corazón, tu negocio, tu tiempo, tu talento, pero estás tan endurecido que si las cosas no se hacen como tú quieres, entonces te enojas y te endureces. Y dice aquí específicamente que cuando este hombre llamado Faraón, hoy vamos a hablar de Faraón, pero no desde el aspecto en donde vemos lo que sucedió en su vida, sino cuáles fueron las consecuencias de que su corazón fuera endurecido. Veíamos que en algún momento, aunque fue una persona normal, porque usted escucha la palabra Faraón y se nos viene inmediatamente a una persona, a un enemigo de Dios, pero realmente Faraón tenía un propósito que cumplir, y ese propósito que cumplir era tratar al pueblo de Israel. Dios usó a Faraón para tratar al pueblo de Israel, y lo vamos a ver ahorita en una cita bíblica. Yo soy culpable de que mi corazón esté sano o esté enfermo. Realmente no puedo culpar y decir, no, pastor, es que si usted viera mi niñez, mi juventud, no. Yo soy el culpable porque cuando llegamos a los pies de Cristo, podemos decirle a Dios, Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Esto es lo que verdaderamente hay en mi corazón. Entonces hay algunas cosas que yo te voy a dictar para que tú las anotes y sepas por qué el corazón de una persona se endurece. Por ejemplo, ¿cuánta gente tú no has buscado para invitarla a la iglesia y dicen, sí voy y no vienen? O sí, allá te caigo y no caen, ¿verdad? ¿O cuántas personas hoy con esta pandemia han perdido el trabajo, han perdido un estatus de vida, han perdido a un familiar y poco a poco se ha endurecido ese corazón? Número uno, la primera cosa que puede endurecer más el corazón del hombre, número uno, es el pecado. Ahora, el pecado, podríamos decirlo muy sencillo. ¿Qué es el pecado? Es la separación o la obediencia que yo le doy a Satanás para separarme de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, pecado era en la ley de Moisés que un hombre fuera encontrado en adulterio, pero dice el Señor, no, pecado es todavía que en tu corazón tú desees a la mujer de tu prójimo y que estés casado. O sea, Jesús fue diciendo, hay muchas cosas que podríamos decir, esto es pecado, pero esto no es pecado. Realmente el pecado es algo que nos va alejando de Dios y nos va enfriando de sus caminos. Número dos, ¿qué endurece el corazón? Los dolores o las heridas del pasado. ¿Qué es una herida del pasado? Algo que vivimos, alguna injusticia, alguna situación tal vez que en el momento no entendíamos, pero que nos dañó. Una herida del pasado puede ser incluso algo en la juventud, algo en la niñez, etc. Y esos dolores o esas heridas del pasado, conforme van pasando los años, sobre todo cuando una persona vive una circunstancia difícil, un trauma, un choque, una infidelidad, que lo sacan de su trabajo de manera injusta. Muchas cosas de las que vivimos no nos sale al momento, va saliendo después de 3 a 6 años. Mucho de lo que hoy vivimos hoy nos está trayendo una consecuencia del 2017 o del 2016 o incluso del 2015. Entonces fíjese, número 3, ¿qué endurece mi corazón? La falta de perdón. La falta de perdón es, como dice la primera palabra, falta de. No es que el perdón al final de cuentas sea algo curativo, porque mucha gente cree que el perdón es olvidar y realmente el perdón no es un sinónimo de amnesia. No es, pues se me olvidó, no. El Señor incluso cuando nosotros usamos la palabra y la queremos domesticar a nuestro lenguaje, decimos, es que el Señor se olvidó de tus pecados. Eso no es cierto, eso no está en la Biblia. Dice Dios, yo me acuerdo de tus pecados, pero aún recordando tus pecados, yo te amo. Eso es muy distinto, porque decir, no, pues el Señor se olvidó de mis pecados es hablar como de un problema de Alzheimer, de demencia senil, de amnesia, pero Dios dice, no, sí me acuerdo, porque Dios tiene memoria. De que tengo memoria, pero aún así te amo. ¿Se dan cuenta que ese amor todavía es mayor? ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos cargando con tantas cosas que no podemos perdonar a alguien, incluso a alguien que está tan cerca de nuestro corazón? Porque hay gente que está cerca del corazón. ¿Quién está cerca de tu corazón? Puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser un hijo, un hermano. Los que están cerca de nuestro corazón, cuando nos fallan, cuando nos
maldicen, cuando chocan, pues nos duele porque están cerquita del corazón. Tal vez si fuera alguien que te encuentras en el metro y chocan hombro con hombro, pues esa persona la disculpas y no pasa más porque pues no está muy dentro de tu corazón. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que Dios nos arranca que estaban dentro del corazón? ¿Qué pasa cuando perdemos algo que en verdad estaba dentro del corazón? Número 4, ¿qué más endurece nuestro corazón? El corazón de Faraón fue pasar más tiempo en el mundo que con Dios. Pasar más tiempo en el mundo que con Dios. ¿Cuánto tiempo puedo pasar con Dios? Eso lo determinará no mi necesidad, sino el hambre y la sed que yo tenga por Dios. ¿Cuánto tiempo puedo yo pasar leyendo la palabra? Ahí está el hambre, ahí está la sed. Pero si yo no entiendo esta parte, es cuánto tiempo paso en el mundo y cuánto tiempo paso con Dios, eso será determinante. Y número 5, el último, culpas. Es decir, errores de mi pasado que no resolví. Hoy puede haber hijos que con la mano en la cintura le dicen a sus papás: tú fuiste un mal papá, tú fuiste una mala mamá. Pero realmente la Biblia enseña algún versículo que nos lleve a decir: ¿hay malos padres o hay buenos padres saliendo de la boca de un hijo? Pues no. El Señor dice: eso yo lo determinaré y eso yo lo voy a pesar, porque Dios pesa los corazones. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que si dentro de estas cosas que les digo, el pecado, las heridas del pasado, la falta del perdón, el pasar más tiempo en el mundo que con Dios, las culpas, una señal de que yo he endurecido mi corazón es que no siento la presencia de Dios. Puedo estar en un ambiente de adoración donde todos a mi alrededor sienten júbilo y alegría y aplauden y levantan sus manos, y yo estar como una estatua de cemento, donde no veo, no percibo, no me muevo, ahí estoy, ¿verdad? Entonces Dios dice, al final de cuentas, el percibir las cosas de Dios nos enseña que nuestro corazón está vivo, de que seguimos vivos para Él. Éxodo 20:10 dice lo siguiente: cada vez que pecamos, Éxodo 20:10, vamos allá a la cita, dice: mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Versículo 11, perdón. Éxodo 20:11. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Aquí está la palabra reposar. ¿Qué es reposar? ¿Qué usted entiende como reposar? Descansarse, sentarse. ¿Qué más? No hacer nada, exactamente. O sea, no hacer nada, estar en la cama tal vez viendo, no sé, una serie con una bebida, si hace calor, algo rico, un café si hace frío, un chocolate, una soda, no sé, reposar, ¿no? Y dice: por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, el Señor lo que dice es: cuando el corazón está tan endurecido, ni aún los días de reposo me saben. Cuando yo estoy endurecido, ni aún puedo bendecir los días de reposo, porque hay días de reposo. No siempre es trabajar. El Señor dice que reposó y lo bendijo y lo santificó. O sea, el Señor, el día que estaba de reposo, el día que le tocó descansar, lo tomó en serio y además bendijo ese día. Pero ¿cuántos corazones hay que aún estando en el día de reposo, en su día de reposo, están con la mente trabajando, están diciendo: me hace falta esto, me hace falta aquello, me hace falta el otro, y necesitamos entrar en reposo? ¿Por qué? Porque si yo no entro en un reposo con Dios, mi corazón se va a endurecer. Donde quiero hacer tantas cosas para Dios que termino alejado de Dios. Lo peor que puede existir es servirle a Dios y alejarme de ese Dios al que le sirvo. O sea, puedo servirle, puedo hacer cosas para Él, pero sin gozo, sin alegría. Puedo venir a tocar un instrumento con mi cara de estreñimiento, puedo venir a estar sentado, escuchar la palabra y... no, lo que hagas, hazlo con gozo. Y si no lo haces con gozo, Dios dice: tu corazón se endurece. Hazlo con gozo. ¿Cómo lo hacemos con gozo? Hay cosas, o sea, no todos los días que nos levantemos van a ser días espectaculares, hermanos.
No todos los días. ¿Y estás preparado para el día malo? Dice Efesios 6, 10 al 20. Hay un día malo. Un día donde te dormiste chueco y el cuello te duele. ¿Y cómo te vas a levantar? Ah, no, pastor, si ese día me levanté y se me enchuecó el cuello, todos son mis enemigos. ¿O será que, Padre, aún a pesar de que traigo el cuello chueco, yo te doy la gloria y te exalto? Padre, aunque salí tarde a mi trabajo, pues no puedo volar, no puedo tampoco irme desquitando con todos por un descuido, que a todos nos puede pasar, pero yo te voy bendiciendo en el camino. Padre, voy a una prueba y voy a un estudio clínico. ¿Y cómo vas? Ahí vamos, Señor, y va a estar bendiciendo al doctor, a las enfermeras, al guardia, al de seguridad, y estamos gozosos. Pero cuando realmente eso se vuelve una actitud de nuestro corazón, es cuando vemos la mano poderosa de Dios. Dice, por ejemplo, Hebreos 10:25, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense unos a otros con amor. Fíjense, es como hoy. Hoy puede haber gente nueva en medio de nosotros. Y cuando nuestro corazón está sensible a lo que Dios quiere hacer, si tú ves una cara nueva que no ubiques, acércate y hazle la plática, aunque traigas cubrebocas. Acércate, dile, qué bueno que estás aquí, nos da alegría, cómo te llamas, de dónde vienes. O sea, eso al final de cuentas es hacer una familia. Es hacer una iglesia que más que ser una organización, es un organismo vivo. Donde no yo solamente vengo y digo, no, como a mí yo tengo una posición en la iglesia y tengo que hacer tal o cual cosa, aquí yo agarro mi termómetro, aquí yo agarro mi gel, nadie me suelta, no saludo, y no, aunque te sirve, pero con alegría, con gozo, preguntando, hola, bienvenido, ¿cómo te llamas? ¿Qué necesidad tienes? Dice la palabra, exhórtense en amor, y más en cuanto a aquel día se acerca. En pocas palabras, el Señor viene pronto, dice el Señor, más deben de exhortarse en amor. Ahora escuche, dice Marcos 6:52, que es la primera vez, al menos en un evangelio que es Marcos, en el evangelio de Marcos, donde la Biblia habla de un corazón endurecido. No se había hablado de ello, incluso Deuteronomio, anótelo. Deuteronomio es el libro de la Biblia donde más se habla del corazón endurecido. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra, o sea, no es lo mismo el Génesis, el Éxodo, Levítico, sino Deuteronomio específicamente. Era la parte en donde Dios le dijo al hombre y al pueblo de Dios cómo vivir. Y dice la palabra en Marcos, o sea, imagínense cuánto tiempo había pasado para que en un evangelio apareciera la palabra endurecidos los corazones. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿De qué hablaba el Señor? ¿Se acuerda de la multiplicación de los panes y los peces? Dice, no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos. ¿Se da cuenta cómo otra señal más de que alguien se ha endurecido el corazón es no agradecer o entender incluso un milagro de Dios? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho con nosotros? Y la Biblia dice que estos hombres que habían visto multiplicarse panes y peces, y todavía quedaron 12 cestas llenas, no habían entendido ese milagro porque sus corazones estaban endurecidos. Ahora, si yo no entiendo un milagro, ¿cómo puedo entender entonces una reprensión de Dios? Ahí entonces endurece. Porque si estos hombres habían visto tanta gente comer, tanta gente alimentarse, ahora imagínense, si estos que estaban endurecidos no entendían un milagro, ¿se imaginan si les viniera una situación difícil de salud, una enfermedad, un accidente? Pues si no entendían lo bueno, ¿cómo van a entender lo malo? Y a veces Dios dice, hace poco escuchaba a mi hijo que empezó a llover y empezó a orar él, que estábamos todos, y empezó a decirle a Dios, Señor, llévate la lluvia. Y dijo, ¿por qué llueve? ¿Por qué le digo a Dios que se lleve la lluvia y no llueve? Y sigue lloviendo. Y su abuelita le dijo, porque Dios manda la lluvia para que sigas orando y no te detengas tu oración. A veces así pasa. Lo que a uno les hace daño, para otros es bendición. ¿Se imagina una lluvia de esas en el Sahara, en el desierto? O por lo menos, no sé, un tinaco ahí en Iztapalapa que hace falta el agua. Ay, venga. Mientras unos se quejan del agua, para otros es bendición el agua. ¿A qué voy? Que muchas veces Dios permite lo que nos pasa, o sea, nos pasa lo que nos pasa, porque tenemos que buscar al Señor. Dice que estos hombres estaban tan endurecidos que no lograban ver la mano de Dios. Ahora escuche,
Cuando yo tengo un corazón endurecido, yo me vuelvo un imán que atrae a más gente endurecida. Cuando yo estoy endurecido, me vuelvo incrédulo a las cosas de Dios y me vuelvo un imán. Por eso es que muchas veces en mi vida puedo atraer gente incrédula. Cuando una persona está endurecida, incluso puede buscar un vicio o una adicción para endurecerse más, para apartarse más. Y hay algo importante, hay otra cita bíblica todavía, que el Señor nos habla, porque dice, habla Dios que Faraón, una de las características en las que Faraón cayó fue que por el corazón tan duro que tuvo, su corazón empezó a estancarse. Y podemos tener en nuestra vida estancamiento. Podemos incluso saber que nuestro corazón puede ser maltratado, porque Faraón al final de cuentas fue un hombre que probó la resistencia de Israel. El maltrato que él ejerció sobre Israel probó la resistencia, pero también al mismo tiempo probó esa crisis en la que metió en esclavitud a Israel, probó también cuánto el corazón había avanzado. Y todavía más cuando entraron al desierto, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, se corrió la cortina de la dependencia hacia Dios. Porque recuerde que cuando ellos entraron al desierto, el pueblo de Israel no eran pobres. La Biblia dice que cuando comenzaron ellos a levantar las ofrendas para el tabernáculo, ellos tenían muchísimo dinero, pero no había nada que comprar en el desierto. Así, en cambio, Dios nunca se alejó de ellos y siempre estuvo cuidándolos de día y de noche, de día y de noche. Cuidaba su caminar, cuidaba todo momento en el que estaba pasando. Y cuando yo entonces percibo que he dejado de escuchar la voz de Dios, ahí me doy cuenta que mi corazón se endureció. ¿Y por qué? Porque si usted se da cuenta, todas las dispensaciones desde Adán y Eva, que estaban en la inocencia y luego pasaron a la conciencia y luego vino la ley y luego vino la gracia y todas las dispensaciones que usted y yo hemos conocido, un día estaremos en el milenio y un día estaremos con Dios. ¿Qué es lo que todas esas dispensaciones desde Adán hasta el día de hoy, todas coincidimos? Una sola cosa: buscar la voz de Dios. Todos buscamos la voz de Dios. Moisés buscó la voz de Dios, escribió las tablas. Adán buscaba la voz de Dios. Adán y Eva escuchaban hablar con Dios. Incluso ellos sentían lo mayor que pudo haberle pasado a Adán y Eva fue haber perdido la voz de Dios. Entonces hay que entender que cuando Faraón pasó estas etapas, dice la Biblia que su corazón estaba duro, estaba herido, estaba endurecido, en pocas palabras. Él comenzó a dañar al pueblo de Israel, porque al principio pasó de darles trabajo y alimento. Claro que el alimento estaba condicionado al trabajo, como debe de ser. Que si una persona trabaja en lo que sea, tiene derecho, escuche bien lo que le voy a decir, si una persona trabaja en lo que sea, tiene derecho a vivir bien y a comer bien. ¿Por qué yo tendría que estar juzgando el trabajo de los demás? Y decir, esos que tienen un negocio de internet y que hacen tal o tal cosa y que corren bolsa es ilegal. Ilegal eres tú que estás pastoreando en pecado junto con personas. Eso sería ilegal. Ilegal no es juzgar al demás. Si la persona está trabajando, no puede ser ilegal porque el trabajo Dios lo bendice. Ilegal sería, hermano, te vendo mi celular, te lo vendo al doble y sé que se te va a descomponer porque estaba dañado. Eso es algo ilegal. Al final de cuentas, Israel estaba pasando dentro de Faraón un trato, y ahorita vamos a ver el peor trato que pudo haber pasado. Y el trato la condición era, ustedes trabajan para mí, yo les doy alimento. Pero ¿qué pasó? Que Faraón pasó de alimentarlos y explotarlos a lastimarlos y a herirlos. Por eso es que al final Moisés dijo, vamos sobre una gran liberación. La liberación más grande que puede verse sobre la tierra fue la liberación de Israel. Ellos estaban tan lastimados que muchas veces Dios, para sacarte de un lugar, o Dios te puede sacar de un lugar, Dios puede decirte, yo te voy a sacar de un lugar porque voy a tratar con ese lugar, porque los corazones ahí están endurecidos y Dios dice, yo te aparto para acá antes de tratar con un lugar. ¿Y qué pasó? Primero Dios entonces lo que empezó a hacer fue tratar con Faraón duramente, pero dice que en la 10ª plaga
Cuando Dios comenzó a tratar con Faraón y empezaron a morirse los primogénitos, por eso es tan importante el primogénito. Si tienes varios, no digo 10 porque en esta época tener 10 pues sería ilógico, pero si tienes 3 o 4, cuida al primogénito, ora por el primogénito. Vino la muerte sobre el primogénito, ¿y qué cree que el pueblo de Israel? Estaban protegidos por la sangre. Dígame si un hijo de los primogénitos murió. Ninguno. Ahí fue donde ya Faraón, decimos en México, torció, ¿verdad?, el brazo. Ya no más, Señor, ya. No, ya fue mucho. Primero soporté las ranas, soporté las moscas, pero aquí ya no puedo más. Él ya estaba contra las cuerdas. Porque muchas veces Dios nos puede hablar así. Yo no sé si le ha pasado, pero todos en nuestra vida, y no, aunque no fuera la vida cristiana, en un momento de vida decíamos, me cayó el 20. Significa, la idea que tanto me explicaban, me cayó. ¿Sí? Yo no sé si, por ejemplo, alguien de los que estuvo aquí antes de casarse entró a un entrenamiento, un entrenamiento, aunque fuera intensivo, antes de casarse. Levante la mano, ¿quién entró? ¿Quién dijo? Voy a entrar a un entrenamiento de 1 año para ser el mejor esposo y graduarme y wow. Nadie. Porque ese tipo de entrenamiento, ¿sabe dónde los recibimos? Estando casados. Para que cuando tú tengas un nieto seas el mejor padre y el mejor abuelo. Pero al principio cometemos errores, sí. Como padres, yo estoy seguro que todos los que somos padres nunca hubo momentos donde terminamos estreñiendo al bebé por tanta leche. Ay, bueno, es que yo pensé que tenía hambre. Y si lloraba, le cambiabas el pañal, no era el pañal, es que tenía sueño. Y si tenía sueño, pensabas que a lo mejor era. Fuimos en el camino aprendiendo a ser padres. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Israel estaba tan oprimido por el faraón, pero ¿por qué? Porque Faraón, ¿qué podía darles? Simplemente estaba tan herido que los terminó hiriendo. Faraón tenía un corazón tan endurecido que, regrésense ahí chicos a Éxodo 7:14, nada más pónganmelo en las pantallas. Estaban tan heridos que el Señor en pocas palabras dijo, este hombre ¿cómo puede dar amor si está herido? Este hombre está tan lleno de resentimientos, tan lleno de odio, que ahí está, él no dejaba ir al pueblo. ¿Por qué? Porque este hombre dijo, si yo no soy feliz, ustedes tampoco van a ser felices. Y eso pasa muchas veces con relaciones tóxicas en los matrimonios o en los noviazgos. Cuando se casan, llegan a endurecidos del corazón, que hoy le podríamos decir tóxico. En la Biblia, ¿sabe cómo se llamaba? Endurecido. Lo que hoy usted conozca como tóxico, podríamos decirlo en la Biblia, es endurecido. ¿Y qué quiere Dios? Cambiarnos, transformarnos, no decir, así soy yo, O sea, si te casas con esta princesa, ni modo, así la vas a tener que cargar. No, realmente Dios está transformando nuestro corazón, que ese corazón que estaba herido sea sanado, que ese corazón que estaba contaminado se limpie, que ese corazón que estaba dañado sea otra vez pegado, que ese corazón tal vez que estaba roto, el Señor lo venga y le ponga un ungüento suave. Ahora, ¿pero qué pasa? Si bien el alimento que tú le puedas dar, el cuidado que tú le puedas dar, el abono que le puedas dar a una planta, porque no a todos se nos dan las plantas. O sea, hay gente que hasta los cactus se nos mueren las plantas y decimos, ay padre. Pero si a ti se te dan las plantas, ¿pero qué pasaría si no tiene luz de sol? O sea, no tiene contacto, se muere. Porque llega un momento donde nosotros como cristianos, así tenga la mejor planta alimentada, regada, vitaminada, si está en un lugar tenebroso, se morirá. Yo no he visto a nadie que voy a poner mis plantas nuevas abajo de un telarañerío y entre las. No, uno quiere una planta para presumirla, para que esté bonita, para que cuando lleguen a tu casa digan, oye, qué tremendo está. Y sí es cierto, al final de cuentas, vemos cómo cuando hay gente que entra a una casa con una envidia, con cierta envidia, con ciertas malas vibras, como decimos los mexicanos, se lo absorben las plantas. Y dices, ¿por qué mi plantita se murió? Porque esa persona que metiste, que no tenías que meter, le echó las malas vibras a tu pobre planta. Si la planta lo percibe, ¿por qué no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos una planta que por muy bien que estemos alimentados, por muy bien que estemos vitaminados, que por muy bien que nos sintamos, si no estamos a la luz de Cristo, nos vamos a morir. Un cristiano que es luz no puede estar en tinieblas, entre un ambiente tenebroso. Tenemos que estar
en luz para poder avanzar. Ahora escuche, esa luz es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hay momentos donde se va apagando, pero el Espíritu Santo no se apaga de manera súbita, sino poco a poco, ¿sí? Cuando vamos dejando poco a poco las cosas espirituales, las cosas de Dios, y colocamos entre Dios y nosotros algo que nos va separando y apartando. Mire, por ejemplo, vamos a la cita bíblica, por favor, Reyes 16:25. Reyes 16:25. Y leamos. Primer libro de Reyes 16:25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Ahí habla del papá de Acab, el suegro de Jezabel, y dice que le había hecho cosas tremendas, ¿verdad? Pero hay algo importante, dice que Acab aprendió todo lo de su padre. Omri era su padre, y dice que él había hecho y deshecho barbaridad y media. Y el Señor luego todavía nos dice, hay una palabra incluso que es pocas palabras realmente que se escribieron en el griego y en el mismo significado, y eso es corazón. Proverbios 4:23 dice lo siguiente, usted lo conoce incluso de memoria, lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a leerlo. Proverbios 4:23 dice, sobre cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice el Señor, sobre toda cosa, guárdalo, protégelo, conserva, vigila, o sea, cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es guardar el corazón? Es vigilar lo que entra a mi corazón, vigilarlo. ¿Qué está entrando en el corazón de tu esposa, en el corazón de tus hijos? Incluso cuando habla el Señor nos dice, ¿cuál es la condición de tu corazón? Dice Salmos 26:2, perdón. 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos, ¿y qué? Y mi corazón. Salmos 26:2. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ahí está otra vez la palabra. Cómo Dios quiere examinar el corazón. Ahora, una de las últimas, Deuteronomio 8:2. Aquí es una cita muy importante. Esta cita bíblica se la escribe Dios al pueblo de Israel, Deuteronomio 8:2, y cuando el pueblo de Israel entendió esta palabra, fue porque ya había pasado el trato, y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. O sea, recuerda cómo fue todo tu caminar. Por ejemplo, usted para estar aquí, ¿usted recuerda cuál fue el caminito para llegar aquí? Dice, no, pastor, viví tantas cosas. Gente que está aquí, en este lugar, bajo este mismo techo, que pudieron haber estado cerca de la muerte, que los pudieron hacer cerca de un accidente y casi morir, cerca a lo mejor de una intoxicación, un atragantamiento, unos a lo mejor estuvieron pasando por depresión y salieron de ello, etc. Dice, acuérdate de todo tu camino por donde te trajo Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para felicitarte, ¿qué más? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, Dios dice, ¿para qué te meto en un desierto? Para eso, para probarte. Pásate al piano así. Para probarte, para saber qué hay en tu corazón. Y dice aquí algo importante, escuche bien. Dios quiere entonces, a través de las pruebas que estamos pasando, cambiarnos, hacer algo en nosotros. Ahora, 1 de Pedro 3:3 dice el Señor, ¿será que el corazón cambia? Por ejemplo, yo le pregunto esto solo a las mujeres. ¿Será que una mujer, después de pintarse las uñas, de pintarse el cabello, cortarse el cabello, como ustedes quieran, que les guste, porque puedes ir a lo mejor a la estética, o puedes ir al salón de belleza darte una pequeña manita de gato, ¿verdad? Como decimos,
y decir, me fue muy bien, me quedó muy bien. Pero ¿y qué tal si pediste a lo mejor un color rojizo y te naranja tipo zanahoria? Dices, no, me desgraciaron. Pero ¿qué pasaría si en esa visita al salón de belleza te fue bien? ¿Sí o no? Sales con tu corazón, con tu autoestima llena, alegre, contenta, rompiendo plazas. ¿Y cómo te sientes? O sea, ¿por qué tendría entonces lo externo que afectar lo interno? Uno podría decir, no, hermana, eso está mal, porque el Señor quiere primero que de tu corazón. Porque lo externo tarde o temprano afecta lo interno. O sea, eso es real. Y dice, vuestro atavío no sea en el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. ¿Qué sigue? El versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. Dios dice, aunque las cosas por fuera parezcan de una manera, si tu corazón también está sano, todavía más vas a lucir el cambio que hayas hecho. Éxodo 7:13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Póngamelo en la pantalla, Éxodo 7:13. O sea, su corazón se fue cerrando. Y dice la palabra incluso que Faraón tenía en sus manos muchas oportunidades. Dice, el corazón de Faraón se endureció, escuche, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bríncate al 22, Alberto, por favor, y veamos lo que dice todavía el versículo 22, que esto está tremendo, escuche bien. Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho. ¿Sabe? En pocas palabras, el endurecimiento del corazón es un juicio de Dios. Faraón ya estaba ahí bajo un juicio, estaba enjuiciado. Y Dios lo que quería era cambiar el corazón, restaurar el corazón. La Biblia incluso dice que nuestro corazón tiene que ser transformado conforme al corazón de Dios. En Éxodo 9:12 dice que Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. O sea, Dios permitió que ese corazón se endureciera todavía más y más y más. Y Dios quiere entonces en este momento que escuchemos algo que es muy importante. La palabra endurecimiento es una palabra de donde se deriva, es una palabra escleruno, la palabra original escleruno, de donde se deriva esclerosis o esclerodermia. Y esta enfermedad es una enfermedad que afecta a las arterias, que afecta a la piel, porque se va haciendo como una lámina, donde llega un momento en donde ese endurecimiento comienza en lo espiritual, pero después se traslada a lo físico. Y hoy muchas personas pueden estar diciendo, pastor, mi corazón dejó de estar endurecido en lo emocional, en lo espiritual, y ahora estoy sufriendo en lo físico. ¿Cómo está hoy nuestro corazón? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo quiero que cierres tus ojos y que te preguntes, ¿cómo está mi corazón? Tal vez, dice esta parte de las Escrituras, que ya no escuchaban. Dice que Faraón estaba tan endurecido su corazón que ya no escuchaba. Se había cerrado su corazón. Y el Señor quiere hoy cambiarnos. Quiere lavar nuestro corazón completamente, que no sea el corazón de Faraón, sino que sea un corazón renovado, un corazón restaurado, un corazón lleno de su Espíritu y de su gloria. Dile en este momento, Señor, yo quiero que tú me transformes. Tal vez, ¿por qué hago las cosas? Pregúntatelo, ¿por qué haces las cosas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Para que el hombre te vea? ¿Para presumir tu don? ¿O lo haces verdaderamente para el Señor? ¿Adoras a Dios solo cuando te ve la gente o también lo adoras en privado? ¿También lo adoras con un corazón dispuesto? Las cosas tal vez no te han salido como tú quieres porque Dios está probando tu corazón. Y cuando Dios prueba el corazón, dice, he afligido por 40 años, te he pasado por este desierto por 40 años para probar lo que había en tu corazón. Y vamos hoy a exaltar al Señor. Oh Shanda y Rabasaya, vamos, ahí exáltalo. Ahí dile, Señor, lávame, límpiame.
si todo me lo has dado. En los momentos más difíciles conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que anhelo es vivir en santidad. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Y tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Dile al Señor, ¿qué más puedo pedirte si todo tú me lo has dado? ¿Qué más puedo pedirte si todo me lo has dado? En los momentos más difíciles conmigo tú has estado. No busco riquezas, Señor. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que anhelo es vivir en santidad. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Quiero hacer un llamado a ti que vienes hoy por primera vez. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón ahí. Hoy el Señor dice en su palabra, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Dios está hablando a tu corazón. Tal vez te estás reencontrando, estás volviendo a sus caminos y Él te dice: yo te extiendo mis brazos de amor, yo te extiendo mis brazos de cariño. Donde Dios dice: no te juzgo, yo te lavo. Dios no nos deja donde estamos, Él nos levanta, Él nos transforma. Por eso quiero pedirte, si tú vienes hoy por primera vez, ponte de pie. Queremos orar por ti. Si tú vienes por primera vez y en esto, al ponerte de pie, le estás diciendo a Dios: Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, que tú eres el dueño de mi vida, que tú me lavas con tu sangre preciosa, que todas mis necesidades están en tus manos. ¿Habrá alguien que esté de pie? Pónganse de pie. Si alguien viene por primera vez, si nunca ha hecho la oración de fe, o todos somos de casita. ¿Todos somos de casa? Amén. Amén, gloria a Dios. Démosle un aplauso fuerte entonces al Señor. Gloria a Dios.